Hola chicos, ¿cómo están? Noelia nuevamente. En este video lo que vamos a ver, video número 2 de la materia, vamos a ver diodo semiconductor, la primera parte. Aclaro, video número 2 de lo que es teoría. Sí, vamos a tener videos de teoría y videos de práctica. Bien, ¿qué es un diodo semiconductor? Básicamente un diodo semiconductor es la unión, ¿sí?, de un material tipo P y un material tipo N, una juntura PN, ¿sí? A la parte, bueno, lo que vemos abajo es el símbolo eléctrico, y a la parte P la vamos a llamar ánodo y a la parte N la vamos a llamar cátodo. Una cosa que quiero aclarar es que en sí no son dos materiales, no es que es un material P y un N pegados, ¿sí?, ni soldados. En realidad es un mismo sustrato, por ejemplo silicio, en el cual a una zona se la ha dopado con átomos donores y en la otra zona se la ha dopado con átomos, unos donores y otros aceptores, para generar comportamientos diferentes, ¿sí? Pero en realidad es un mismo sustrato, es un mismo material. Vamos a analizar el diodo en primer lugar sin polarización. ¿A qué nos referimos con polarización? Polarización es darle un punto de trabajo mediante, por ejemplo, fuentes de tensión, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de que no tenemos polarización, lo que vamos a ver es que tenemos una tensión nula entre ánodo y cátodo, o bien porque no le pusimos fuente o le pusimos una fuente que vale 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Vamos a analizar el caso sin polarización, que sería el diodo así estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando junto un material tipo P y un material tipo N? En primer lugar, lo que vamos a ver es que un material, al inicio, uno de los materiales tiene muchos electrones y el otro tiene muchos huecos. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a combinar, se van a recombinar. Pasado una determinada cantidad de tiempo, cuando la recombinación dejó de llevarse a cabo, lo único que nos va a quedar es una región de agotamiento en la cual lo que vamos a tener son iones positivos y iones negativos a ambos lados de la juntura, ¿sí? La región de agotamiento recibe varios nombres. La pueden encontrar como región de agotamiento, de empobrecimiento, zona de depleción. Lo único que indica esta zona es que es una zona en donde se ha vaciado de portadores libres. ¿Por qué? Porque se recombinaron, ¿sí? O sea, había muchos de un lado de un tipo, había muchos del otro lado de un tipo, se recombinaron. Una vez que dejan de recombinarse, se genera esa región de agotamiento que ya podemos predecir que va a producir. Si tenemos cargas negativas de un lado y cargas positivas del otro, lo que vamos a tener es un campo eléctrico, ¿sí? Lo que dije antes, que las únicas partículas que quedan, ¿sí?, van a ser iones positivos y negativos, que quedan una vez que ocurrió la recombinación. La corriente por el diodo vamos a ver que es nula, ¿sí? No va a haber corriente. ¿Por qué? Porque los portadores no tienen energía suficiente para atravesar este campo eléctrico, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el diodo con polarización inversa. ¿Qué es la polarización inversa? Polarización inversa va a ser ponerle una tensión negativa entre el ánodo y el cátodo, ¿sí? Pueden ver ahí en el dibujito, estoy poniendo en la zona del ánodo, ¿sí?, que es la zona P, el terminal negativo de la fuente, y en el cátodo el terminal positivo. Esa disposición de fuente, ¿sí?, positivo sobre el cátodo, se llama que el diodo está polarizado en inversa. La tensión es menor a 0. ¿Qué va a ocurrir? Si comparamos con lo que teníamos antes, no sé si pueden observar la diferencia, vemos que esa región de empobrecimiento ha aumentado, ¿sí? O sea, ya no es pseudo chiquita, sino se ha aumentado esa región de empobrecimiento, con lo cual va a aumentar el campo eléctrico. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque estoy fortaleciendo que eso ocurra, ¿sí?, con la fuente. ¿Qué ocurre? No va a haber circulación de portadores mayoritarios. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo que haya una región de empobrecimiento más grande, con lo cual los pobres portadores necesitan aún más energía que antes para poder atravesar ese campo eléctrico, ¿sí? Eso que ponemos ahí, portador de flujos minoritarios, no se modifica, ¿sí? Y como no se modifica, por eso es que se llama corriente de saturación inversa. Inversa es porque va, en contra de donde suponemos que iría la corriente, ¿sí?, se va hacia el otro lado. Y de saturación porque no se modifica por más que yo aumente esa tensión, está saturada esa corriente, ¿sí? O sea, es lo máximo a lo que va a llegar. Ahí podemos ver entonces, en los dibujitos, que
una tensión positiva en el cátodo y negativa en el ánodo me genera un aumento en la zona de empobrecimiento, con lo cual ahora menos corriente voy a tener, ¿sí? Simplemente la única que vamos a tener es la corriente de saturación inversa. Ahora vamos a ver el diodo con polarización directa. ¿Qué es polarización directa? Es una tensión positiva aplicada entre el ánodo y el cátodo. Así es como nos gusta trabajar con el diodo. Entonces, ahora pueden ver que al revés pusimos el terminal positivo sobre el ánodo y el negativo sobre el cátodo, con lo cual lo que hicimos fue disminuir esa región de empobrecimiento, ¿sí? Si nosotros logramos, ¿sí?, de alguna manera con nuestra fuente hacer que se supere ese campo eléctrico, o sea, le damos una tensión suficiente para poder atravesar ese campo eléctrico, vamos a generar una corriente, ¿sí? Bueno, ahí explicamos un poco qué es lo que ocurre, ¿sí? El terminal negativo de la fuente, ¿sí?, el que está a su derecha, repele a los electrones libres del material N. El terminal positivo atrae los electrones de valencia del material tipo P, o que sería lo mismo, empuja los huecos hacia la barrera. Al disminuir esta zona de deflexión, lo que dijimos antes, si la tensión externa es lo suficientemente grande, los electrones de esa región tienen suficiente energía para traspasar la barrera. Una vez que ese electrón, ¿sí?, pasa a la zona P, se recombina con un hueco y pasa a ser un electrón de valencia. Por efecto de la fuente, ¿sí?, lo atraen hacia el terminal positivo y se genera una corriente. Es como toda una carrera de postas, ¿sí? No es que es un único efecto, son varios efectos que van ocurriendo en simultáneo. Una parte de la fuente empuja los electrones, genera que se recombinen con los huecos, así sucesivamente, y lo que se genera es una corriente. A lo que vamos a llamar como corriente de diodo, vamos a ver que es la corriente de estos portadores mayoritarios menos esa corriente inversa de saturación, que es ínfima. Vamos a ver ahora lo que es la ecuación de Shockley. ¿Qué es la ecuación de Shockley? Mediante esta ecuación lo que vamos a hacer es describir las características generales de un diodo. Ahí tenemos a mi casa que se aburre un poco con la ecuación de Shockley, pero la tenemos que ver, ¿sí? Las características entonces generales de un diodo las podemos describir mediante esta ecuación, que es una ecuación que está generada basada en la física, pero un poco también basada en la experimentación, ¿sí? Esto es un modelo, ¿sí?, un modelo físico que tendrá parámetros que tienen explicación y algunos parámetros que se llaman parámetros de ajuste. Bueno, eso lo van a ver más adelante cuando vean modelos no en esta materia. Si escuchan un ruido extraño, es mi perra, que la tengo al lado, es un pug y ronca, ¿sí? O sea, si escuchan ruidos raros, es mi perra. Bien, en el modelo de la ecuación de Shockley, lo que vamos a tener es, por un lado, la corriente inversa de saturación, que la habíamos dicho hace tiempo, debido a los portadores minoritarios. Después vamos a tener VD, que es el voltaje aplicado al diodo. N es un factor de idealidad que varía entre 1 y 2. En este caso vamos a suponerlo 1. Va a variar de qué tipo de material sea, pero bueno, vamos a en este caso suponerlo como 1. Y VT es un voltaje térmico. ¿Qué es el voltaje térmico? Es una relación, ¿sí?, que depende de la constante de Boltzmann, de la temperatura, pero medida en grados Kelvin, y de la carga del electrón. A temperatura ambiente, el valor de la tensión térmica es más o menos 26 milivolts. Bien, esa ecuación de Shockley, si la graficamos, ¿sí?, lo que vamos a ver es que tiene esta representación que podemos dividir en dos zonas. Sería la zona para tensiones positivas y la zona para tensiones negativas, que estaría en el tercer cuadrante. Para tensiones positivas, ¿sí?, el término exponencial, como tenemos una exponencial positiva, rápidamente le va a ganar al término IS por menos 1, porque recuerden que IS es muy chiquitita, con lo cual lo que vamos a ver prácticamente es una exponencial pura, ¿sí? Es lo que vemos en el primer cuadrante, ¿sí? Para la zona negativa, lo que tenemos es que, debido a que tenemos una exponencial que ahora tiene una tensión negativa, ese término rápidamente se hace muy chiquitito, tendiendo a 0, y se hace predominante el término IS por menos 1. Entonces lo que vemos es que se genera, ¿sí?, esa corriente casi recta que vemos en la zona negativa, que podría uno llegar a confundirse y pensar que es de un valor relevante, pero si observan bien la escala, ¿sí?, en la cual está puesto la
digamos, la parte positiva de la corriente en el diodo está puesta en miliamperes y la parte negativa está puesta en picoamperes, ¿sí? La parte positiva es por 10 a la menos 3 y la parte negativa es por 10 a la menos 12. Ahí pueden ver por qué tenemos que hacer este cambio de escala, porque si no sería imperceptible. Lo que veríamos sería nada, cero casi. Bueno, eso es lo que dije, que tienen escala distinta. Esta ecuación, dependiendo, si miráramos realmente dispositivos reales, acá ahí aclara la parte, una ecuación teórica y una ecuación real, ¿sí? Recuerden que esto es un modelo. Ustedes cuando vean modelos, ya sean físicos o no sé, cualquier tipo de modelo, un modelo es una representación de algo que yo quiero medir o del que yo quiero saber cómo se comporta. Pero no deja de ser una representación. A medida que yo agrego parámetros, esa representación puede ser más fidedigna, pero no deja de ser una representación, ¿sí? O sea, hay cosas, y a medida que yo empiezo a idealizar esa ecuación, vamos a dejar de observar ciertos comportamientos que no me interesan y que ahora vamos a ver, y va a dejar de parecerse tanto, pero nos va a servir para, de alguna manera, predecir el comportamiento en una zona muy acotada de trabajo. Bueno, volviendo al tema de la comparativa entre los distintos tipos de semiconductores, lo que podemos ver es que hay una zona en la parte positiva que es cuando la exponencial se hace más abrupta, es como que viene así como gordita, como con un codo. Eso normalmente en inglés lo van a encontrar como voltaje de rodilla, en realidad nosotros lo llamamos voltaje de codo, que para el germanio es aproximadamente 0,3 volt, para el silicio vamos a estar en torno a los 0,6 o 0,7 volt, normalmente en la práctica lo vamos a tomar 0,6, 0,65 o 0,7, eso se los vamos a aclarar, y para el arseniuro de galio es de 1,2 volt. Para la parte de corriente inversa de saturación, lo que podemos ver es que el germanio tiene una corriente inversa de saturación mucho mayor al silicio y al arseniuro de galio, relacionado con lo que habíamos visto en el video anterior, sí, que era la cantidad de portadores intrínsecos que se generaban porque tenía un gap energético menor. Bien, esto es a modo un poco comparativo de las tecnologías. Esa zona que en la gráfica anterior no se veía, fíjense que viene la corriente inversa viene plana, ¿sí? Porque era el término ese menos 1 por la corriente inversa de saturación, pero en un momento se quiebra y se genera una variación abrupta de la corriente. Ese punto se llama tensión de ruptura inversa, ¿sí? Lo que ocurre ahí es básicamente un efecto de avalancha. Y bueno, dependiendo del tipo de tecnología que estemos utilizando, para el caso del arseniuro de galio, esa tensión es muy grande. Es mejor, digamos, para un mismo nivel de potencia tiene un nivel de tensión mayor a lo que sería el silicio. Y en el caso del germanio pueden ver que esa tensión de ruptura es bastante baja. Como resumen tecnológico, no terminó todavía el video, pero como resumen tecnológico de lo que acabamos de ver, para que sepan cuándo utilizar una tecnología u otra, podemos decir que el germanio tiene una alta sensibilidad a la temperatura, una alta corriente de saturación inversa, que es lo que vimos recién, por lo cual, debido a estas características que tiene, está limitado a aplicaciones de alta velocidad, porque es rápido y barato, o aplicaciones que utilizan esta sensibilidad a la luz y a la temperatura, ¿sí? Como pueden ser fotodetectores y sistemas de seguridad. El silicio, que es el que dijimos que vamos a poner más énfasis en esta cátedra, es el semiconductor más utilizado en todo tipo de dispositivos electrónicos. Es de muy bajo costo porque se fabrica así a mansalva, ¿sí? Aparte ya está súper estudiado. Las corrientes de saturación relativamente son bajas, ¿sí? Con respecto al germanio son bajas. Tiene una buena respuesta a la temperatura, tiene muy buenos niveles de ruptura inversa. Y bueno, lo que habíamos dicho al principio, que se ha beneficiado de décadas y décadas de investigación. Es el semiconductor más estudiado, creo. En cuanto al arseniuro de galio, es el más moderno de todos. Hoy en día se está utilizando mucho, pero es más caro. Tiene una muy alta velocidad de respuesta, muy bajas corrientes de saturación, muy buen comportamiento con respecto a la temperatura, altos niveles de voltaje de ruptura, ¿sí? Y su principal aplicación hoy en día es en lo que es optoelectrónica y celdas solares y circuitos fotodetectores. Bien, como mencioné previamente cuando les dije que esto es un modelo, vamos a ver justamente distintos tipos de modelos. Tenemos lo que sería un diodo real, entre comillas,
un diodo ideal y algún otro modelo que normalmente el que vamos a utilizar es el modelo lineal, ¿sí? Lo que mencioné previamente, en todos los casos que estamos hablando de modelos, estamos representando ciertas características del diodo. Podemos pensar en el diodo como una cajita negra que se comporta de determinada manera. Modelar un sistema justamente es obtener esta representación simplificada para poder comprender, predecir y controlar el comportamiento de dicho sistema, ¿sí? O sea, no podemos experimentar directamente sobre el sistema porque sería destructivo. Entonces tenemos que tener alguna manera de poder predecir el comportamiento en lápiz y papel o por lo menos en una simulación. Entonces, para poder hacer eso necesitamos un modelo. ¿Qué tan accurate me sale en inglés? ¿Qué tan preciso sea ese modelo? Va a depender de cuántos parámetros le demos y a veces hay una relación de compromiso. A veces no necesito tantos parámetros ni tanta precisión. Vamos a directamente ir a nuestros gráficos, a un resumen. Como habíamos visto, ¿sí? Dijimos que cuando nosotros aplicamos una tensión, vamos a plantear dos casos, tensión positiva y tensión negativa entre ánodo y cátodo, ¿sí? Cuando yo polarizo en inversa un diodo, dijimos que no circulaba corriente. Entonces podemos ver este efecto de no circulación de corriente asociándolo a una llave abierta. Entonces podemos decir que el diodo en inversa se comporta como una llave abierta. Yo aplico una tensión en inversa y no circula corriente. Por el contrario, cuando yo pongo una tensión positiva entre ánodo y cátodo, podemos decir que digamos, ese diodo se está comportando como una llave cerrada. Si bien no es perfecto, pero podemos asemejarlo a ese comportamiento. Entonces lo que estamos viendo es que el diodo se puede comportar tanto como una llave abierta como una llave cerrada. O sea, es una llave que yo voy a controlar con la tensión que le ponga entre ánodo y cátodo. Entonces, si ustedes lo que ven ahí en negro es la característica, entre comillas, real, hecha con la ecuación de Shockley. Y en celeste estamos viendo esas características ideales, ¿sí? Cuando aplico tensión positiva entre ánodo y cátodo, estoy polarizando ese diodo en directa, lo que vamos a ver es que va a poder circular cualquier tipo de tensión, de corriente sobre el diodo porque ese diodo se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Por el otro lado, si yo polarizo en inverso, o sea, pongo una tensión negativa entre ánodo y cátodo o positiva entre cátodo y ánodo, como lo quieran ver, lo que vamos a ver es que no tenemos circulación de corriente. La realidad es que hay una corriente inversa que estamos despreciando y lo vamos a comparar con una llave abierta. Entonces, nuestro diodo se comporta de dos maneras distintas. Tensiones positivas es un corto, tensiones negativas es un circuito abierto. Esto es un modelo ideal, ¿sí? El modelo ideal es esto. Despreciamos cualquier tipo de tensión o resistencia que pueda suponerse que tenga ese diodo. Acá nos preguntamos entonces, es un poco extremo hacer esto, ¿no? O sea, pasamos de un modelo exponencial a un modelo en donde tenemos una llave abierta y una llave cerrada. ¿Podemos buscar una solución intermedia? Ni tan ideal ni tan real, por supuesto. Lo que vamos a hacer es hacer un modelo lineal del diodo, ¿sí? Un modelo ideal, pero lineal en vez de perfectamente puro, ¿sí? Con una pendiente infinita o pendiente cero. Lo que vemos entonces es que tenemos nuestro diodo real y vamos a equipararlo a un modelo lineal del diodo. ¿Qué es ese modelo lineal? Lo que vamos a tener es esa V gamma, nosotros la llamamos, ahí lo ponen, fíjense, nosotros en la cátedra lo llamamos V gamma, en el libro, que es el Najelsky, que les comentaba, el Boylestad Najelsky, lo llama VK por tensión de rodilla. Esa es la tensión a la cual se dispara, ¿sí? La corriente en el diodo. Nosotros vamos a llamar entonces V gamma a esa tensión, a ese punto crítico, y la pendiente de esa recta se la vamos a dar con la resistencia dinámica del diodo. ¿Sí? Es un valor que nosotros, si quieren de alguna manera, inventamos, porque va, digamos, dependiendo en qué zona de la curva yo me ponga, esa resistencia obviamente va a variar porque está relacionado con la pendiente, con lo cual está relacionado con la derivada. Pero suponiendo en una zona plana, podemos decir que esa resistencia tiene un valor fijo, ¿sí? Entonces, podemos decir que la tensión en el diodo, entre ánodo y cátodo, ¿sí? Va a ser el valor de V gamma más la corriente que circule por el diodo por la resistencia dinámica. Suponiendo que como el diodito ese que agregué es ideal,
Si está polarizado en directa, se comporta como un cortocircuito. Si está polarizado en inversa, eso directamente no genera circulación de corriente. Ahí pueden ver, simplemente lo único que hice fue despejar el valor de la corriente. ¿Por qué? Porque lo que vemos en esa ecuación es que la pendiente de la recta que describe el comportamiento del diodo está relacionado con la inversa de la resistencia dinámica. ¿Cómo modelamos la zona inversa del diodo? Porque estoy hablando de la zona indirecta, pero nosotros sabemos que eso tiene una zona de saturación inversa que no estoy modelando. Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablemos de diodo Zener, ¿sí? El diodo Zener, ya vamos a ver, es un diodo que le encanta trabajar en la zona de saturación inversa, por lo tanto, por eso, cuando lleguemos a ese tema, vamos a hacer mayor hincapié en cómo modelamos esa zona. Bien, esto es todo por esta presentación. En el siguiente video vamos a ver una aplicación del diodo semiconductor. En realidad no es una aplicación, vamos a ver qué podemos hacer, nuestro primer problemita con el diodo semiconductor, y posteriormente vamos a ver algunas aplicaciones. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.